Hola amigos, muy buenas tardes. Les saluda Suani Zaguirre. Qué contenta estoy de estar con ustedes una vez más en su programa Con Salud. Bienvenidos a los que nos siguen a través de Suyapa Medios por nuestras diversas plataformas. Nos escuchan, nos ven y nos siguen también en nuestras redes sociales. Hemos preparado un tema que es necesario que lo abordemos, pero quiero presentárselos y luego el médico que nos acompaña. Estaremos hablando de las consecuencias neurológicas del exceso del uso de las tecnologías. Es muy importante ya que este periodo de confinamiento a nivel mundial nos ha llevado a los seres humanos a necesitar de la conectividad, de los medios de comunicación. Sin embargo, podría el abuso de estos medios llevarnos a complicaciones. El doctor Harlis Estrada, él es médico neurólogo, nos acompaña esta tarde. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Hola, mucho gusto. Gracias por invitarme a su programa, un placer. Gracias, doctor. Pocas veces hablamos de esto, casi siempre decimos necesitamos estar comunicados, conectados con los demás. Ese es el vínculo afectivo que tenemos en este momento donde hay un distanciamiento social. Sin embargo, el abuso y el exceso en el uso de las tecnologías está causando daños neurológicos comprobados. Es correcto, así es. Está muy claro todo lo que acaba de decir. Realmente este es un tema que es muy fascinante y quizás debería ser más abordado con frecuencia para la población por el interés que lleva en cuanto a la evolución humana. Realmente, si revisamos un poquito la historia de la humanidad, podríamos observar de que si nosotros nos retrocedemos a 2 o 3 décadas atrás, no nos pensaríamos viviendo en la tecnología en la que vivimos ahora, pensaríamos de que lo que estamos viendo ahora fuese ciencia ficción. Entonces, de esa forma hemos convertido a la tecnología como el centro de nuestra existencia, como el centro, como un motor que une, que conecta, que genera ideas, que genera conexiones, que nos acompaña. Ha sido parte prácticamente de nuestro día a día y todo eso, por supuesto, se forma parte de un estilo de vida y de un modo de vida que van condicionando el comportamiento humano. Sí, doctor, y aquí se habla de dos componentes importantes, daños psicológicos y daños neurológicos. Hablemos por qué exactamente está ocurriendo esto cuando en este momento se considera también que son importantes estos medios de comunicación. Claro, es que usted mencionaba un tema, una palabra interesante al inicio de nuestra plática y es el tema del exceso. Si bien es cierto, nosotros tenemos que adaptarnos y creo que parte de lo que nos trae la tecnología es tener que adaptarnos a esta nueva forma de vida. Probablemente incluso el tema de la pandemia se ha podido sobrellevar gracias en parte a la tecnología y que todos tenemos más información, que tenemos un poco de distracción en la casa y nos ha permitido adaptarnos, como nos tuvimos que adaptar una vez al fuego, como nos tuvimos que adaptar una vez al techo, como nos tuvimos que adaptar a los automóviles, también ahora nos estamos adaptando a la tecnología. Es parte de nuestra vida diaria, pero usted mencionaba una palabra clave que es el exceso. Cuando viene el exceso del uso de la tecnología es cuando aparecen las consecuencias para el cerebro. Sí, y sabe que es interesante que no sabemos en qué momento estamos llegando a esa línea tan delgada entre lo normal y el exceso. ¿Qué se podría considerar el exceso, doctor? Claro, por eso hemos revisado algunos tips que les podemos dar para poder uno determinar cuando estamos llegando al famoso exceso, lo que estamos mencionando. Mire, tenemos que entender que nuestro cerebro está diseñado para adaptarse a todo el medio que nos rodea. Somos el resultado de un continuum de relación con todo lo que nos rodea y con nuestro medio interior. Entonces, de esa forma se va moldeando el cerebro a lo largo de la vida y a lo largo de la evolución de la especie. Por lo tanto, la tecnología va a traer como consecuencia en muchos años adelante de que se van a modificar muchas cosas tanto en nuestro cuerpo, eso está demostrado con el uso de los pulgares, porque la forma en la que la tecnología interfiere en el funcionamiento cerebral es que lo modifica. Sí. Modifica patrones cerebrales y modifica patrones de conducta. Ahí es donde usted bien nos hace esa diferenciación entre la esfera psicológica, que es la forma en la que expresamos desde el punto de vista mental esos cambios,
y está la parte neurológica, que es la parte en la que se expresan anatómicamente hablando o estructuralmente hablando esos cambios de los que hemos mencionado. Entonces, la tecnología es un medio que estimula el cerebro y al estimularlo lo modifica. Sí. Entonces, ese continuum diario de modificación va generando cambios en la forma en la que están organizadas nuestras neuronas, en la forma en la que se conectan nuestras neuronas, y va generando cambios en el patrón de afectividad, de conducta, de memoria, y entonces todo eso va trayendo consecuencias tanto en la esfera psicológica como en la esfera neurológica. Sí, doctor, incluso hace muchos años se decía que el uso excesivo, por ejemplo, de videojuegos en adultos y niños creaba ciertos patrones o comportamientos inusuales, que se hablaba de violencia o más tolerancia a ciertas cosas que podrían ser de dolor, más tolerancia a esos sentimientos. ¿Está ocurriendo de esta misma forma con el uso de, por ejemplo, redes sociales, aplicaciones, páginas web en este tiempo? Claro, por supuesto. Eso es un ejemplo más de lo que estábamos hablando de la modificación de las redes neuronales. Entonces, miren, el problema que nos lleva al uso excesivo de la tecnología es cuando caemos en el término de la adicción. La tecnología también puede traer problemas de adicción, y al generar problemas de adicción, entonces nos podría generar problemas en la esfera de modificar algunas estructuras importantes para generar el placer, para generar el deseo y la conducta de seguir haciendo el fenómeno que nos está generando ese placer. Este neurotransmisor es un neurotransmisor que está muy relacionado con este tema, es la dopamina, y es lo que está muy relacionado con la adicción. Cuando tenemos exceso de utilización de un determinado producto y que nos genera placer, entonces la dopamina se eleva, y al elevarse la dopamina quedamos con unas redes neuronales que nos instigan a generar conductas de querer seguir repitiendo ese patrón. Entonces, allí es cuando vienen algunos tips en los que nos damos cuenta de que necesitamos, cuando empezamos a cambiar nuestros sentimientos, es decir, sentimos desesperanza, sentimos tristeza, sentimos hasta ya ganas de llorar, o la necesidad imperiosa de ir a buscar el objeto tecnológico que nos permite estar tranquilos, buscando siempre las redes sociales, buscando los elementos que nos permitan suplir esa necesidad que el cerebro ya creó. Es una necesidad sensorial, doctor, una adicción sensorial, ¿se podría llamar así a esto? Podríamos darle ese término, una adicción sensorial. Pasa con la tecnología, es lo mismo que ha pasado con los videojuegos. En general entra dentro de los problemas de la adicción a los juegos, la ludopatía. Entonces, esto puede traer problemas y consecuencias tanto en niños, tanto en adultos y como en adultos mayores. O sea, las consecuencias neurológicas y psicológicas se van agrupando de acuerdo a la edad. Eso es muy importante. Doctor, vamos a mencionar algunos problemas puntuales que han descubierto ustedes como neurólogos que están llevando a complicaciones de la salud, efectivamente en la parte psicológica y neuronal de las personas que tienen un abuso en el uso de estas herramientas, que si bien es cierto son buenas, pero el exceso, como todo en la vida, es malo. ¿Qué han descubierto ustedes? Mire, vamos a agruparlos para que la población se oriente mejor y tengamos una mejor especificidad en el tema. Vamos a ubicarlos por edades. Por ejemplo, en los niños se ha observado con mucha frecuencia que aparece el trastorno por déficit de atención. Como se concentran, el cerebro es una maquinaria compleja, pero se ha demostrado que no es muy práctico para estar haciendo muchas cosas complejas a la vez. Entonces lo que hace es concentrarse en una sola para hacerlo perfectamente. Entonces, si el niño está enfocado en la tecnología, en el videojuego o en el juego o en cualquier dispositivo, entonces pierde atención de todo lo que le rodea. Entonces todo eso es interpretado como un déficit de atención. Y si le quitamos
ese objeto de recompensa que genera sentimientos de placer para su sistema nervioso, sí, entonces aparecen patrones de conducta como violencia, llanto, sentimientos de frustración. Eso fundamentalmente es lo que ocurre en los niños. ¿El aprendizaje también se ve afectado, doctor, el aprendizaje? Sí, claro, ese es un tema que es interesante porque, como le digo, se van estableciendo estas redes neuronales que se enfocan a aprender de una sola forma. Entonces, perdemos esa neuroplasticidad que tiene nuestro cerebro para adaptarse a diferentes escenarios. Es lo que se logra muchas veces vamos a mencionar con el tema de las clases presenciales. Ojo que no estoy diciendo de que sea malo, claro, la educación virtual, ¿verdad? Claro. Estamos hablando del tema de los excesos. En estos tiempos y en los tiempos venideros que se van a tener que utilizar mucho las tecnologías para la educación virtual, yo creo que tenemos que prestar mucha atención a eso, porque recuerde que al final vamos a tener a un niño que está enfrente de una pantalla y solo, sin compañeros y con un profesor que está muy lejos. Entonces eso va generando un sentimiento de poco trabajo en grupo, que es algo que se estimula, por ejemplo, en los niños cuando se desarrollan las clases presenciales. Entonces son cosas que tenemos que enfocarlo y tener mucho cuidado, especialmente en el niño. Entonces, trastornos por déficit de atención, para ir resumiendo, trastornos del aprendizaje, trastornos de conducta, serían como problemas psicológicos que son muy frecuentes, secundarios al abuso de tecnología en niños. En niños y en adultos estoy viendo aquí un poco del estrés y la ansiedad. Claro, cuando tenemos ansiedad por revisar el WhatsApp, por revisar el Facebook, por revisar las redes sociales en general. Se me olvidó el teléfono y el día no va a funcionar igual. Es correcto. Se regresa, da la vuelta en el carro y se regresa a su casa a buscar el celular. Sí. Porque ya siente que, se ha vuelto como una parte de nuestra vida. Entonces, ese sentimiento de ansiedad que genera el no tener el celular porque no va a revisar las redes sociales, es un signo de que podemos identificar de que estamos cayendo en adicción. En el caso de los adultos, la ansiedad, problemas de conducta, problemas de memoria también pueden aparecer en los adultos, sobre todo en los adultos mayores. También con estos problemas del sueño, doctor, se ven muy alterados los ciclos del sueño en la persona cuando hay un exceso de estas herramientas. Claro, ese es un punto muy interesante. Mire, nosotros como neurólogos recibimos mucho la queja de los trastornos del sueño, ¿verdad? El insomnio sobre todo. Entonces tenemos que entender que nosotros, los seres humanos, tenemos un ritmo de sueño, como usted lo llama, que también se conoce como ritmo circadiano. El estímulo perfecto para que el ser humano sienta sueño es la caída del sol. Al caer el sol, entonces el ser humano comienza a liberar sustancias que generan sueño y uno tiene que ir a dormir. Pero imagínense si en ese momento encendemos el televisor, encendemos la tablet o encendemos el celular para revisar información, estamos constantemente recibiendo en nuestra retina información luminosa que va a transferirse hacia el cerebro y lo activa. Entonces se recibe una información inversa. El cerebro debería ir a recibir señales de que va a dormir, no debería recibir señales de que tiene que estar activo. Y por ahí se conecta a ver una película o a ver algo en YouTube que estaba súper interesante, se le fue el sueño. Y al final se interrumpen esas 8 horas de sueño que debería dormir todo ser humano. Como consecuencia, al día siguiente aparecen entonces problemas de atención, anda cansado, anda con dolores de cabeza, anda con sensación de pesadez en el cuello, en la espalda, como resultado de un mal dormir producto de la tecnología. E incluso también durante el día, ¿podría experimentar estas cefaleas o dolores de cabeza, doctor? Claro, dolores de cabeza. Los dolores de cabeza, mire, los dolores de cabeza como la migraña, la cefalea tensional, o sea, cefalea relacionada al estrés, uno de los principales tratamientos que nosotros indicamos es dormir adecuadamente. Incluso si la persona no está durmiendo bien, tratamos de utilizar algunos medicamentos de forma momentánea que controlen el sueño, porque es indispensable para dormir. Al día siguiente puede tener cefalea o se anda durmiendo durante el día. Sí, y aquí hay algo muy importante que tenemos que abordarlo, no puede pasar, la sociabilidad. Es decir, que perdemos ese contacto personal con quienes nos rodean o quienes nos aprecian.
Eso es un factor fundamental, sobre todo en los niños. Mire, los seres humanos somos seres de sociedad. Si perdemos nuestras relaciones sociales, tacto, contacto, va a ser o sea, nos veríamos muy afectados en nuestra relación y nuestro desarrollo como seres humanos. Entonces, en eso sí hay que manejarlo con mucho cuidado. Mire, en los niños, la esfera de sociabilización se lleva a cabo gracias a escuchar, a ver adecuadamente y estar en contacto con otras personas. De hecho, cuando nosotros queremos evaluar el desarrollo neurológico de un niño, lo primero que evaluamos es cómo se relaciona con los amiguitos o con niños de su edad. Claro. Cuál es el reconocimiento con sus padres y todos esos elementos. Y todo eso se ve afectado por el uso de la tecnología, porque puede pasar, cualquiera de nosotros en las familias, en las diferentes familias, puede observar cómo a veces los niños ya no quieren jugar con el resto de los primitos por irse con el celular. Todos están en una mesa, vamos a la fiesta infantil y todos con sus teléfonos, y quizás mandándose mensajes entre ellos mismos o cosas entre ellos mismos. Correcto. Doctor, incluso se ve hasta en la misma casa mandándose WhatsApp entre toda la familia, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, pregunto, doctor, ¿puede llevar este exceso también, hablando de esta parte neurológica, a tener conductas maníaco-depresivas? Generadas directamente por el abuso, no, pero también hay otro tema muy interesante y recordemos que las personas pueden tener de base un problema depresivo, un problema maníaco o un problema de conducta en general, que se puede exacerbar o disparar por un problema de adicción. Eso sucede con las drogas, con el tabaquismo, con el alcoholismo y por supuesto con las ludopatías. Y al ser entonces la tecnología excesiva una adicción, también puede ser un detonante de todo este tipo de problemas que usted acaba de mencionar. Sí, y aquí vamos a la pregunta del $1.000.000, doctor. ¿Cuáles deberían de ser los tiempos adecuados? Porque si bien es cierto, no podemos aislarnos o aislar a nuestros hijos de la tecnología. Algunos ya son natos de ella. Mi hijo maneja mejor un celular que lo puedo hacer yo. ¿Cómo debería ser ese tiempo para que nosotros hagamos un uso óptimo de ella y no sea un abuso que nos lleve a complicaciones de la salud? ¿Cuánto debe ser el tiempo? Esa es una pregunta muy interesante, ¿verdad? Y es apasionante la respuesta. Mire, yo tengo una teoría muy personal a este tema. Mire, probablemente todas las personas que estamos en estas generaciones nuestras entre los 30 y los 40, 45 años, no nacimos con la tecnología. Sin embargo, estamos asistiendo el desarrollo increíble de la tecnología y nos ha tocado vivirlo con nuestros hijos. Sí. Entonces, es importante aceptar nosotros que no podemos batallar con eso, que tenemos que adaptarnos. Sí. Tenemos que adaptarnos y llegar a convenios con nuestros hijos, llegar a convenios con nosotros mismos y respetarlos. Eso es muy importante porque también debemos recordar que, hemos hablado del problema de tecnología excesiva. La tecnología no es buena, no es mala, perdón. La tecnología es muy buena si la utilizamos y la sabemos hacer y debemos adaptarnos porque todo va encaminado a un tema del que ya se está hablando, que ya se conoce, que ya lo tenemos, que ya lo estamos palpando, que es el tema de la inteligencia artificial y tenemos que adaptarnos a eso. Sí. Vamos a tener que vivir el tema de las aulas virtuales, el tema incluso de las teleconsultas. Tenemos que adaptarnos a eso y de esa forma que tenemos que adaptarnos hacia la sociedad, tenemos que adaptarnos a nuestros hijos a esos horarios. Yo pienso que la mejor forma en la que podemos lidiar con eso, con nuestros hijos, es jugando con un tema de que sabemos que es algo cerebral. Eso genera recompensa-castigo. Es como cuando usted le decía, te compro tal cosa si te portas bien. Entonces uno tiene que establecer horarios. Claro. Te dejo revisar tal cosa del YouTube, tal juego que te gusta, bien controlado, porque hay que tener cuidado con todos los juegos que se observan, con los juegos que se hacen, mucho cuidado con los temas de juegos de violencia, esos tienen que estar prohibidos, tienen que estar completamente prohibidos, pero algunos juegos incluso tenemos que buscarles juegos ilustrativos. Hay algunos juegos algunas caricaturas que se van desarrollando y le van enseñando a los niños, y con tiempos modestos
creo que podemos llegar a convenios. Claro. Bueno, doctor, el tiempo se nos ha agotado. Quisiera que dé el número de su clínica, donde lo puede localizar en la parte privada y pública también. Claro, ahorita por el tema de la pandemia estamos con dificultades en el hospital escuela, pero siempre estamos ayudándoles en el servicio de neurología en el hospital escuela y pues aunque no tenemos la consulta abierta, seguimos atendiendo a pacientes neurológicos ingresados, incluso pacientes que desarrollan problemas neurológicos y tienen COVID. Y en la parte de consulta externa, en la parte privada les podemos atender en el Centro Médico Hondureño. Obviamente cuando ya todo esto de la pandemia esté mejor controlado y con todas las medidas de bioseguridad, los podemos atender y pueden hacer sus citas al 9707-4959. Es un gusto, doctor Harley. Le deseamos un excelente día y una linda semana y sobre todo que Dios lo guarde, ¿verdad? Y lo proteja a usted y todos sus compañeros que trabajan en la lucha contra el coronavirus. Un placer, a la orden. Y mucho un saludo gusto a toda su audiencia. Gracias, doctor. Buenas tardes. Vamos a seguir viéndonos y llevando estos temas interesantes a la población. Claro, un gusto. Muchas gracias. A todos ustedes, gracias por haberme acompañado. Les recuerdo siempre, su cita es conmigo cada día, de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde. Los espero en un próximo programa. Hasta pronto.